Hoy es domingo y nuestra audiencia lo sabe. Por ahí se encuentran en plena sintonía de la programación. Queremos saludar a Odilia también, quien se encuentra por allá en Santa Cruz del Quiché, escuchando nuestro programa, siempre allá con la unidad del Ministerio de Gobernación. Vamos a ver si nos indican qué número de sede, diríamos nosotros por acá. Y es que cada una de las instancias del Estado de Guatemala tiene sus nomenclaturas, por cierto. Y allá en la estación de la Policía Nacional Civil, por ahí también seguramente con algún número que representa la nomenclatura del Ministerio de Gobernación. Por ahí se encuentra Odilia escuchando también este programa. Saludos cordiales desde Aldea Río Blanco, Zacapulas. Muchas bendiciones. Les comento que durante esta semana les estaremos acompañando en alguna de las representaciones con viteras. Habrá mucha actividad durante esta semana y siempre será un honor y un privilegio el poderles saludar por ahí, a través de Tujal Radio o a través de alguna organización. Siempre estaremos ahí prestándoles los servicios profesionales. Y en esta ocasión vamos a continuar con más música. No hemos entrado a nuestra página de Facebook, nuestra transmisión en Facebook Live, tampoco al 45 25 36 99. Ya vendrá el bloque de saludos para cada uno de ustedes. Siempre la marimba sonora ideal que nos acompaña en esta ocasión con este son, San Rafael. Reiteramos el saludo hasta allá en la comunidad de Cipresales. Ahí se encuentran trabajando. Hay personal de Spray Rolly o Rolly Spray, más o menos creo yo que es el nombre de la organización, y su buen ayudante también por ahí. También a la organización de consejos de padres de familia, por ahí se encuentran apoyando este proyecto. Saludos cordiales en esta ocasión.
Los Sones de mi Tierra, el programa estelar de Tujal Radio. Seguimos en buena compañía con cada uno de ustedes cuando transcurren 56 minutos de la hora 12. Vamos a enviar algunos saludos especiales en esta ocasión. Dice, buenas tardes, Tujal Radio, saludos desde Chinique. Hoy, como todos los domingos, sintonizando la programación de los sones de mi tierra. Saluda a César Tipaz, con placer con el son Lágrimas de Santo Tomás, dice. Muchas gracias, nos escribe. Ya vendrá este tema especial, les comento que es un ritmo de 6x8, pero les estaremos incluyendo. También don Santos López dice, buenas tardes, le saluda Santos López, deseándole desde ya un bendecido inicio de semana. Si me puede saludar a la familia, por favor, si es tan amable de complacerme con los sones de siempre. Y es que los sones de siempre, hoy tenemos este son que seguramente le hará llorar en esta hora del mediodía. Es un son de su elección. Muchas gracias, saludos y bendiciones, nos escribe don Santos López, ahí identificando este tema musical. Complacer con el son del torito, la marimba alma riolanquense, y ya vendiendo tacos en el parque, dice Leandro Galindo. Por ahí estaremos, quizá en apuros el 29 y 31, de repente en el interior del
salón municipal nos pueda llevar a algunas porciones, claro que siempre serán comprados también. Son deliciosos esos tacos. Saludos cordiales ahí a Leandro. Dice, saludos desde San Sebastián, la familia Ishkoy Martínez saluda desde San Sebastián Retaluleu. Por acá hemos tenido los mensajes a través del 45 25 36 99. Nos trasladamos a otras de las plataformas digitales y es nuestra transmisión en Facebook Live. En esta ocasión, Abner González por ahí se encuentra en plena sintonía. Me imagino que está algo alegre por ahí, de acuerdo al mensaje que nos envía. Neri Santiago, bendiciones desde Milagro, Misco, les saludamos. Dice Samuel Zoy, desde Santa Cruz del Quiché, saludos a la familia Mutaz Aceituno, en la colonia de la zona 18. Un saludo a mi tía en la Reformita zona 12. Bendiciones, profe, dice. Complacer con el rey quiché, nos solicita. Noé, el sentimiento que provoca al escuchar nuestra música, melodías, acompañados con esos mensajes y frases hermosos, dice, que usted escribe, y la transmisión de esos lugares de mi bella Guatemala. Cuando nos escribía por primera vez Bonifacio Galindo, yo lo confundía con un paisano nuestro, zacapulteco. Pero acá nos dice Bonifacio Galindo, saludos a mi mamá María Martín, que lo está viendo en Caserío Chubillil. Extrañamos a Zacapulas desde Belice. Y entonces yo decía que era Bonifacio el que vivía ahí enfrente de Dava Texaco. Pero Bonifacio Galindo dice que nos escucha allá en Belice. Siempre es Zacapulteco, pero creo yo que son coincidencias de la vida. Y ahí está. Saludos cordiales. Guillermo Lancerio, saludos desde Cobán. Flor Castro, buenas tardes, buena programación. Gonzalo Pacheco, un cordial saludo a todo el equipo de Tujal Radio, aquí escuchando en Houston, dice. Bendiciones, saludos a todos los abuelos que escuchan Tujal Radio. Nos escribe Irineo Obando. Luis Vicente, desde Boston, Massachusetts. Crucito Cruz dice saludos y bendiciones desde Huehuetenango, zona 9, de parte de la familia Cruz Martínez. Y desde San Pedro, bueno, es Tecumumán, para ser más precisos. Don Orlando González. Buenas tardes, profe, dice, mi deseo es que siempre esté bien para que cada día lleve la alegría a cada hogar de quienes amamos lo nuestro, los sones de mi tierra. A la vez quiero que por su medio salude a mi amigo Juan Aceituno, quien se encuentra sufriendo quebrantos de salud y lo ve en Villanueva, Guatemala, y que restablezca pronto, con placer con el son Virgen de Guadalupe. Seguramente con la intercesión de la Virgen de Guadalupe esperamos que la recuperación de Juan Aceituno sea de la mejor manera y sea también muy pronto, porque estar así es algo complicado. Ese saludo es de don Orlando González. Flor Castro dice saludos a la familia Castro Chamorro, nos escribe. Y también Francisco Pajarito dice saludos desde Tennessee. Un saludo a mis padres que se encuentran en el caserío central de Pasaúl. Juan Espinosa, saludos a Tujal Radio. Y a José Pérez nos escribe. Neftalí Miranda, siempre en plena sintonía desde San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Saludos cordiales. Quisiera escuchar Sal Negra, dice Michelle Linares, por allá cotizando ya los trajes del convite del... A ver, me parece que es del 2 de agosto por ahí. Domingo Jesús, muchas bendiciones. A cada uno de ustedes, saludos cordiales. Vamos a dejarles, este son es de la autoría de uno de los zacapultecos que yace ya en la patria universal, el famoso Tamalito, le decían ahí.
su nombre artístico. El Chompipe es el nombre de este son.
vamos a continuar con más presentación musical. Por acá saludando siempre a Ivancini, nuestro buen amigo, como también a Fidel Reynoso, quienes se encuentran por acá en plena compañía, porque no es en sintonía, aquí es todo directo, para poder acompañarles a ustedes desde donde quiera que ustedes se encuentren. A los paisanos y amigos aquí en Zacapulas, en la República de Guatemala, y quienes se encuentran fuera de las fronteras de esta bendita nación, esta joya enclavada en el meritito corazón de América. Saludos especiales para don Orlando González, esperamos saludarle en la feria titular. Viene Virgen de Guadalupe, es la marimba de la corporación festiva, la Superchiva, nos acompaña.
este son especial vamos a saludar al profesor Alex Francisco. Se encuentra por allá en plena sintonía de la programación, seguramente por ahí preparándose también para distintas actividades deportivas, para la feria titular en honor a Santo Domingo de Guzmán. Les comento que a partir del día lunes 29, Tujal Radio estará llevándoles a ustedes lo mejor de la feria titular en este año 2024, allá en el interior del Salón Municipal. A partir de las 7 de la noche será la elección e investidura de la Rimi Al Tujal. Para el día 31, la elección de... Es 30, ahí estamos cambiándole de fecha. Para el día 30 es la elección a señorita Zacapulas. Este año le hicieron un cambio distinto también para que haya espacio para cada una de las actividades. El 30 de julio será entonces la elección de señorita Zacapulas en el interior siempre del Salón Municipal. El día 31 de julio será entonces el desfile alegórico niveles preprimaria y primario. Siempre a través de Tujal Radio también ustedes pueden visualizar. El día primero, el desfile alegórico de los niveles básico y diversificado. Agradecemos entonces ahí a todos los amigos de Tujal Radio quienes estarán transmitiendo esta actividad. Ahí podrán ustedes enviar los saludos especiales para que nuestro conductor estrella Iván Santiago, quien estará en el relato de estas actividades, pues les pueda saludar. Y siempre en la parte técnica y profesional ahí Fidel Reynoso haciendo un trabajo peculiar para que ustedes puedan disfrutar de todo el acontecer de la feria titular en honor a Santo Domingo de Guzmán. Y si es posible les estaremos saludando a través de alguna de las transmisiones que se pueda desarrollar. Me parece que tienen transmisiones muy particulares, por ahí estarán compartiendo en la página oficial de Tujal Radio todas las transmisiones que se estarán desarrollando para la feria titular en honor a Santo Domingo de Guzmán este año 2024. Saludamos al profesor Alex Francisco, es la marimba de Miguel Ángel Zul, San Bartolo nos acompaña.
En el ocaso del último día de julio, una golondrina de vuelo azul se lleva la última página del mes que descubrió en las brumas de un ayer distante un puñado de recuerdos que no se pueden contar. Y allí quedan adormecidas las ilusiones de un julio que quiso ser primavera invernal en las canículas del tiempo. Está escuchando Los Sones de mi Tierra, el programa estelar de Tujal Radio. Sones de mi Tierra.
Apreciables amigos de Guatemala y el mundo, muchas gracias por su fiel sintonía. Nosotros les estaremos acompañando durante la feria titular en hora Santo Domingo de Guzmán. Esperamos que ustedes estén en plena sintonía de Tujal Radio a través de las distintas plataformas digitales. Me parece que hay un grupo de patrocinadores Fidel que se estará mencionando durante las distintas transmisiones, a quienes les agradecemos por todo lo que podrán hacer para que las actividades lleguen hasta allá a la amabilidad de sus hogares. Nosotros queremos agradecerles personalmente y de manera muy especial a Turicentro San Jorge Bush, Suzuki Zacapulas, Santos Bros, Cosméticos Anthony, quienes le llevarán la Feria de Zacapulas 2024 a través de Tujal Radio. Ahí estaremos acompañándoles. Muchas gracias por su fiel sintonía. Si la vida y Dios nos lo permite, les estaremos acompañando justo, Fidel, el 4 de agosto, es el próximo domingo. Aquí estaremos. Aprovechando el descanso durante la feria, les estaremos acompañando en este programa de la nacionalidad. Buen provecho y buenas tardes para todos. Será entonces hasta la próxima. Es la Marimba Orquesta de Miguel Ángel Zul. Tierna despedida. Buenas tardes. Vamos a saludar allá en Multimedios La Barranca. Saludos desde Aguacatán, enlazados ahí en el canal 30 de la red de cable local. Les saluda Eduardo Cardona. Nos escribe. Muchas gracias a todos los amigos y por eso interrumpimos este son especial para agradecerles a todos los acapultecos, guatemaltecos y desde cualquier rinconcito de la patria, como lo hacen allá en Aguacatán. Saludos cordiales y muchas bendiciones.
Usted estuvo en compañía del programa estelar de Tujal Radio, Los Sones de... Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.